Miguens, porque vamos a hablar de un tema que es muy interesante y yo tengo muchas dudas y seguramente él, como doctor, me va a sacar esas dudas. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Bienvenido. Te voy a dar un... Ahí está, casi quedamos. Bien. Vamos a hablar de artrosis, pero yo quiero saber, artrosis, artritis, ¿es lo mismo? Porque al menos yo no lo tengo muy claro. Sí, muchas veces los pacientes me preguntan, tengo artritis, tengo artrosis. La artritis normalmente, los hispanoparlantes hacemos una diferenciación entre artritis y artrosis. Que es una diferenciación artificial, porque tiene que ver con algo del lenguaje, es arcaico, mucho antes, precientífico. Entonces, digamos, la gente denominaba algo que le pasaba, ¿sí?, como podía. Entonces nosotros los hispanoparlantes, como te decía, lo diferenciamos en artritis, en aquellas cosas que son inflamatorias, por ejemplo, la más famosa, artritis reumatoidea, otra, la infecciosa artritis séptica, ¿sí? Que bueno, para vos son... Bueno, son conocidas, que no tienen nada que ver con lo que es la artrosis. Ajá. En cambio, los sajones, para darte un ejemplo, engloban a todas en la misma bolsa. Por ejemplo, artrosis se dice en inglés osteoarthritis, o sea, ellos lo meten en la misma bolsa. Pero estas son todas cosas que vienen heredadas del lenguaje. ¿Y qué es la artrosis? La artrosis es, primero, que no sabemos qué es. Empecemos por ahí. Bien, pero que existe. Está y existe y la tenemos que tratar, pero no sabemos de dónde viene. Fundamentalmente es una degeneración de la articulación como tal. Se arruina el cartílago. ¿No tendría que ver con el paso del tiempo? ¿El desgaste, no exactamente. No es, o sea, vamos a diferenciar primero qué es y después te digo qué lo puede provocar o qué puede colaborar. Es, como te decía, un desgaste del cartílago, que es lo que permite que es esa superficie pulida, ¿no es cierto?, que permite que el movimiento de una articulación se realice sin que nosotros lo percibamos. Nosotros movemos los codos, movemos las manos, las piernas, todo, y no percibimos que nada está pasando más que el movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esas personas empiezan a sentir dolor cada vez que se mueven, se dan cuenta que algo está fallando. Y normalmente son esas superficies pulidas que están deterioradas. Pero además de eso, ocurre un deterioro del hueso que sostiene ese cartílago. O sea que es un doble daño del cartílago y del hueso. No sabemos bien qué lo provoca, pero hay cosas que están asociadas a la artrosis, que es la degeneración de la articulación del cartílago. Uno es el exceso de peso. Sabemos que las personas que tienen exceso de peso tienen mayor predisposición. No podemos decir que todas las personas que tienen exceso de peso van a hacer artrosis. No, porque no es así. Pero sabemos que tienen mayor porcentaje, ¿sí?, de aparición de artrosis las personas que tienen exceso de peso, especialmente en las rodillas. Exactamente. Claro. Pero también encontramos cosas como que, por ejemplo, también tienen artrosis en el pulgar, por decir algo, y que puede tener que ver eso con el exceso de peso. O sea, las asociaciones cuestan mucho en la artrosis, estamos todavía investigándola. Lo mismo pasa con el paso del tiempo. Lógicamente, a medida que vamos envejeciendo, tenemos más probabilidad de tener artrosis. Pero también nosotros conocemos pacientes todo el tiempo que tienen muchos años y no tienen artrosis. O sea, tampoco podemos decir que el paso del tiempo sea la culpable de la aparición de artrosis. Ahora, hay casos que nosotros sí conocemos. Por ejemplo, si una persona tiene la desgracia de tener un accidente y ese accidente, por ejemplo, tiene una fractura y esa fractura pasa por la articulación, entonces sí sabemos que la articulación esa puede sufrir un proceso de artrosis. Y ahí sí sabemos la causa. Bien. Por ejemplo. Ahora, ¿es dolorosa la artrosis? Duele muchísimo. Muchísimo. Y realmente impacta en la vida de los pacientes, en la función, especialmente en la rodilla, por ejemplo, o en la cadera, donde cada vez que caminan o cada vez que se paran... Ahora, ¿la artrosis se empieza a ver a una cierta edad o hay niños con artrosis? No hay niños con artrosis. Como te decía, la edad, no podemos decirlo al revés. No podemos decir, tiene artrosis porque es una persona mayor. No. Pero la edad empieza a aumentar la probabilidad de que uno tenga artrosis. Una cosa que también está apareciendo en juego últimamente es el tema de la genética. O sea, también existen familias de artrósicos. Sí. O sea que se puede heredar. Todo eso. ¿Y cómo trata una artrosis? La artrosis, el tratamiento es, primero lo tenemos que acompañar al paciente. Desgraciadamente hoy es imposible revertir los daños que provocan la artrosis. O sea, cuando la articulación se empieza a dañar, no hay forma de revertir como ser el paso del tiempo. Es imposible volver para atrás. No se puede generar una nueva articulación. No podemos, lamentablemente. Las opciones que tenemos nosotros, ¿por qué un traumatólogo está dando artrosis? Sería bueno preguntarse, porque por lo visto hasta ahora es una enfermedad médica, si se quiere. Nosotros tenemos que manejarla porque nosotros somos los que tenemos la posibilidad de tratarla definitivamente con un reemplazo articular. O sea, lo que nosotros hacemos, los traumatólogos, es, por ejemplo, cuando una rodilla no da más, la cambiamos por otra, nueva.
pero hay todo un proceso hasta ese momento, ¿no es cierto? Eso vendría a ser el destino final de una articulación que se destruye definitivamente. Que la persona en ese caso no puede caminar del dolor, ¿no? Porque no puede caminar, hueso contra hueso, exactamente. Hueso contra hueso. Claro, pero lógicamente hemos estudiado mucho tiempo esta enfermedad, aparte de una prevalencia impresionante. Vos pensás que simplemente en Inglaterra se hacen 66.000 reemplazos articulares por año, para que te des una idea, de rodilla. Es como una operación... No digo normal, pero digamos es enorme. Claro. Y hay 8 millones de artrósicos diagnosticados en Inglaterra por año. Bien, o sea, ahora, ese sería un caso, llegado al caso donde ya la persona no aguanta, no tolera. Ahora, debe haber grados de artrosis. Todo, claro, hay todo un proceso. Cuando nosotros diagnosticamos la artrosis, no es que la persona va a ir inmediatamente al reemplazo, sino que primero tratamos de identificar si hay algunos de estos factores asociados que te estuve hablando. Por ejemplo, si vemos que la persona tiene sobrepeso, tratamos de decirle, mire, su rodilla va camino a deteriorarse. Y una cosa muy buena que usted puede hacer es disminuir la carga, el peso, porque todos estamos sometidos a la gravedad. Entonces, si usted le quita peso, va a mejorar su rodilla. Más o menos le decimos que si usted le saca un kilo menos, es un año de vida para su rodilla. Entonces, lógicamente es un estímulo para que la persona intente primero hacer varias cosas para salvar a esa rodilla, no que no tenga que ir al destino que ya como... ¿Puede ser que por dolores de cintura o de mala postura eso...? No, o sea, lógicamente no sabemos por qué la artrosis, pero no presuponemos que sea por eso, por un mal movimiento, una cosa. Puede ser, como te dije, por un accidente, una lesión articular. Ahora hablamos mucho de artrosis en rodillas, es lo que más se ve, porque estamos siempre llegando, ¿no? Rodilla, cadera. Yo trato artrosis del miembro superior, que también hay artrosis de hombro, por ejemplo en la mano, en el codo. Pero digamos lo que te decía, lo que nosotros podemos hacer es primero poner al paciente en un programa para disminuir, en el caso de la rodilla, para disminuir el peso. Eso es fundamental, porque eso puede aumentar su vida útil de la rodilla enormemente. Y además, otras cosas muy buenas que hace muchos están estudiando es la movilidad articular. Si nosotros le damos movilidad articular, mejora la sobrevida de cualquier articulación, ¿no es cierto? Y por eso recomendamos, por ejemplo, prácticas como el yoga o prácticas como nadar, la pileta ayuda muchísimo porque además saca la gravedad. ¿Y hay deportes de impacto que pueden traer artrosis o perjudicar? No, lo que sí pueden perjudicar si ya tiene una lesión previa. Pero no podemos decir que una persona que haga deportes va a terminar teniendo artrosis, porque no es cierto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, esperemos haber aclarado y algún día que sí. Al menos a mí ya la diferencia entre artrosis, artritis, por lo menos... Pero hablábamos con el doctor que es un tema muy amplio a tratar. Sí, pero bueno, volverás. Acá esta casa está abierta las puertas para recibirte. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Arrancamos en la cocina con esta mezcla de verduras y tortas.